Bueno, nosotros iniciamos el año pasado, cuando llegó el primer caso a la Argentina. Primero tomábamos los datos de la Organización Mundial de la Salud de los países de la región, y luego cuando comenzó a reportarse casos de coronavirus a nivel nacional, tomamos los datos del Ministerio de Salud de Nación, que era un reporte, no sé si recuerdan, detallado, y tratamos de sistematizarlos y de transformarlos en gráficos que visualmente nos permitan comprender un poco mejor cómo venía la evolución. Luego, cuando el Ministerio de Salud disponibilizó datos abiertos, sucedía en los distintos departamentos y regiones, que bueno, en la actualidad es lo que realizamos. Hoy en la República Argentina se dio una cifra récord de contagios, con más de 41.000 nuevos casos positivos. ¿Cómo está la evolución, en este caso, de esta situación a nivel nacional, Soledad? Sí, hoy tuvimos un pico, digamos, de casos récord diarios, el máximo que hemos tenido hasta el momento, que no implica necesariamente de que esté reflejando lo que sucede el día de hoy. Recuerden que venimos de un feriado, de 2 días de feriado, y eso siempre ha impactado en lo que es la cantidad, no solo de diagnósticos, sino también de carga de datos. Eso me parece que es necesario aclararlo, porque a Ujú. mi humilde entender, aún no estamos visualizando el impacto de las medidas. Todavía estamos viendo casos que sucedieron hace aproximadamente unos 10 días atrás. O sea que recién a fines de esta semana, durante el fin de semana, comenzaremos a ver qué es lo que pasó en verdad con esta curva de contagios, teniendo en cuenta la fecha en que las personas se contagian, que es la más real. La fecha de inicio de Ujú. síntomas es la que se toma siempre en epidemiología como la más real. Dicho esto, y considerando igual los promedios, estamos en una meseta muy alta que debería comenzar a descender a partir de la semana que viene, pero que hemos llegado a un techo tan alto que va a costar mucho, además sumado a las inclemencias del clima. Es decir, estamos en una época invernal en donde las actividades suelen ser por lo general en ambientes cerrados, donde tendemos a estar bueno, resguardados del frío, ¿no? Valga la redundancia. Y todo ese tipo de conductas que nosotros tomamos son las que terminan impactando en lo que después vemos en la curva de contagios. No nos olvidemos que todavía estamos en otoño, nos queda todo el invierno por delante, y comenzar el invierno con estas cifras es realmente alarmante, a mi Ujú. entender. ¿Qué pasa con las variables y los índices de mortalidad y la ocupación de camas de terapia intensiva, por ejemplo? Bueno, con el tema de terapias intensivas estamos en un máximo que también, repito, esto es como que van acompañándose las curvas. Siempre que tenemos más casos, a las 2 semanas repercuten, o a la semana repercuten lo que son las unidades de cuidados críticos, y a los 20 días aproximadamente en los fallecidos. Por más que sea un porcentaje muy menor de las personas que fallecen, si la cantidad de casos detectados o la cantidad en realidad de contagios que se dan en la sociedad es mayor, este porcentaje va a representar siempre mayor cantidad de personas. Por eso es tan importante poder reducir la cantidad de contagios para evitar que determine realmente gente muerta. Nosotros en la actualidad estamos viendo del crecimiento brusco que tuvimos desde principios de abril, fines de marzo, una cantidad de fallecidos, aproximadamente 500 fallecidos en promedio diario, y que también va a costar mucho. Lamentablemente, nosotros nos quedan unos 20 días más mínimo por delante de ver cifras similares de fallecidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvimos un crecimiento muy grande a principios de abril. Sumado que en muchas provincias, o mejor dicho, en muchos departamentos de algunas provincias, se están encontrando en la situación lamentable de tener terapias casi al borde del colapso. Si las terapias colapsan, los índices de mortalidad se disparan también.
porque claramente no hay suficiente recurso físico y humano para poder darle atención a toda la gente que lo necesita. Algo mencionaste en tu respuesta reciente sobre cuándo vamos a comenzar a ver algún descenso en las curvas. ¿Esto se puede dar a partir de la semana que viene, efectivamente? Deberíamos, al menos, si nosotros como sociedad respetamos las medidas que se adoptaron durante estos 9 días, deberíamos comenzar a ver un leve descenso en la cantidad de casos diarios, sobre todo teniendo en cuenta que fue bastante generalizado, ¿no? Una restricción de la movilidad que en la mayoría de las provincias tenían algunos departamentos en donde se aplicaron estas medidas. El tema es que como recién comentaba, venimos con un retraso en la carga que estamos viendo recién ahora los casos que sucedieron hace 7 o 10 días atrás. Entonces, en teoría, durante el fin de semana o la semana próxima deberíamos comenzar a ver en los reportes diarios una leve disminución. Ya desde el vamos, lo que sí podemos ver es que en esta última semana no hemos tenido el mismo crecimiento que en la semana anterior, que estábamos creciendo en un 30-40% a nivel diario comparándolo con la semana previa, lo cual es muchísimo. Y en esta semana se mantuvieron alrededor de un 10% el crecimiento. Pero como digo, deberíamos comenzar a ver a partir de la próxima semana que empiecen a descender los casos. En términos generales, ¿se puede hacer una comparativa o, digamos, hacer un análisis de lo que fue la primera ola el año pasado a esta y cuáles son sus diferencias? Sí, la primera ola del año pasado, una de las cosas que vimos es que se dio con una positividad muy alta, muy alta, llegando al 60%, inclusive durante algunos días, lo cual nos indicaba de que claramente no se estaban detectando todos los casos que estaban circulando. Pero en esta segunda ola, si bien tenemos mayor detección, mayor capacidad de detección, que eso nos los indica también la positividad que tenemos, estamos con variantes que no estaban el año pasado y que han mostrado ser mucho más contagiosas. Entonces tenemos a favor el hecho de que se detecta más, es decir, que estamos viendo un reflejo mejor de la realidad, pero por otro lado tenemos variantes que son mucho más contagiosas y que comenzamos a ver además que afectan a personas menores. Otra de las cosas que podemos poner como positivas en la balanza y que recién los escuchaba ustedes, que muy bien mencionaban, es la vacunación, que se va progresando con las edades y con la cantidad de personas vacunadas, casi alcanzando un 20%. Pero también me parece muy importante destacar que en ningún país del mundo hasta el momento han logrado contener la epidemia solo con vacunación. Siempre va la vacunación acompañado de restricciones a la movilidad que permitan disminuir los contagios. De lo contrario, estamos latentes a desarrollar estas nuevas variantes que van surgiendo, porque como todo virus y como todo fenómeno, digamos, biológico, intenta mejorarse a sí mismo para poder reproducirse. Por eso se van generando nuevas variantes que son como más potentes, si se quiere. Para pensarlo, yo lo he visto mucho en ciencias de la computación, que uno intenta imitar justamente estos fenómenos, porque van generando en las nuevas generaciones mejoras que les permitan la supervivencia. Esto va a suceder de la misma manera con el coronavirus.